Buenos días, ingeniero Alejandro. Mi nombre es Ernesto Méndez Millán y voy a hablar sobre el estudio de movimientos y tiempos. Bueno, el estudio de tiempos y movimientos es una herramienta para la medición del trabajo, que fue utilizada con éxito desde finales del siglo XIX, cuando fue desarrollada por Taylor, y a través de los años dichos estudios han ayudado a solucionar multitud de problemas de producción y a reducir costos. El estudio de tiempos es una técnica de medición del trabajo empleada para registrar los tiempos de trabajo, actividades correspondientes a las operaciones de una tarea definida. Es efectuada en condiciones determinadas con el fin de analizar los datos y poder calcular el tiempo requerido para efectuar la tarea según un método de ejecución establecido. Su finalidad consiste en establecer medidas o normas de rendimiento para la ejecución de una tarea. En este método se utilizan dos métodos básicos para realizar el estudio de tiempos, que es el continuo y el de regreso a cero. En el método continuo se deja correr el cronómetro mientras dura el estudio. En esta técnica el cronómetro se lee en el punto terminal de cada elemento, mientras las manecillas están en movimiento. En caso de tener un cronómetro electrónico, se puede proporcionar un valor numérico inmóvil. En el método de regreso a cero, el cronómetro se lee a terminación de cada elemento y luego se regresa a cero de inmediato. Al iniciarse el siguiente elemento del cronómetro, parte de cero. El tiempo transcurrido se lee directamente en el cronómetro al finalizar este elemento y se regresa otra vez a cero, y así sucesivamente durante todo el estudio. Ya después tenemos el estudio de movimientos, que también es llamado métodos de tarea. Es la investigación sistemática de las operaciones que la componen, su tipología, materiales y herramientas utilizadas. El estudio de métodos divide y desglosa la tarea en una parte razonable de operaciones. De esta manera se entiende mejor cómo se ejecuta la tarea y de este modo sirve para unificar un método operatorio para todos los implicados en su ejecución. Además es el punto de partida para su mejora. Si bien se hace notar que el hecho de describir un método operatorio ya es en sí una mejora, probablemente la más importante. En este método de movimiento, este estudio de movimiento se puede aplicar de dos formas. Es el estudio visual de los movimientos y el estudio de los micromovimientos. El primero se aplica más frecuentemente para su mayor simplicidad y menor costo. El segundo solo resulta factible cuando se analiza labores de mucha actividad cuya duración y repetición son elevadas. El objetivo que tenemos del estudio de movimiento es eliminar o reducir los movimientos ineficientes, acelerar o optimizar los movimientos eficientes. Ahora voy a hablar sobre un ejemplo de estudio de tiempos. Eh, la tarea de estudiar es limpiar de resina las cuchillas de una troceadota. La tarea consiste en limpiar la resina que se acumula en las cuchillas durante el troceo. Para poderlas afilar, se le coloca disolvente a la resina y luego se raspa la cuchilla con una espátula, limpiándola continuamente. En la siguiente tabla se dan los elementos en los que se dividió la tarea y los tiempos tomados en 10 observaciones. Entonces nosotros hacemos nuestra tabla de tiempos en minutos que tenemos que tardamos en hacer cada tarea que se debe hacer para limpiar las cuchillas, como colocar disolvente, raspar la resina, limpiar la cuchilla. Ya después tenemos que calcular el tiempo de operación para cada elemento.
Una vez calculado, debemos de calcular el tiempo normal y tiempo estándar. Considere que el factor de calificación asignado por el observador para cada elemento es: el elemento 1 es el 95%, el elemento 2 es el 95%, el elemento 3 es 110%. También considere que se aplican los siguientes suplementos: necesidades personales un 5%, trabajar de pie un 2%, interrupciones el 3%, fatiga general el 2%. Después debemos calcular el número de observaciones n para un nivel de confianza del 95% y un 5% de precisión. Después hablaré sobre el ejemplo de muestreo del trabajo. Dice que se requiere estimar el porcentaje de tiempo que un operatorio está ocioso debido a demoras inevitables usando un muestreo del trabajo. Hay 80 operatarios cuyo trabajo se divide en tres estados. El primero es el ocioso por demoras inevitables, el segundo es el ocioso por otras causas debidas a las demoras inevitables y el tercero es trabajando. La gerencia quiere que el estudio esté terminado en 2 semanas, 10 días. Se asume un 3% de precisión con un nivel de confianza del 95%. Además, en un estudio previo se determinó que el tiempo ocioso por demoras es inevitable, era del 11%. Sin embargo, algunas condiciones han cambiado. Es por ello que quiere hacer una nueva estimación. Ok, tenemos la solución. El del cálculo n. Dice que n es igual a 1.96 al cuadrado por 0.11 por 10.11 entre 0.032 al cuadrado, que nos da de resultado a 417,9, y n es igual a 418. Ya después dice que la programación para realizar las observaciones se tiene 10 días, por lo tanto se harán 42 observaciones por día. Para determinar las horas aleatorias se puede proceder a la siguiente manera, asumiendo para este ejemplo que el horario de trabajo es de 7 a.m. a 12 p.m. y de 1 p.m. a 4 p.m. A cada hora se asignó un número y hacemos nuestra debida tabla. Luego se elige un número aleatorio de 1 y 8 y otro número aleatorio entre 1 y 59. Esto se hace tantas veces como observaciones se requiere hacer. Así, por ejemplo, se hace la tabla número aleatorio 2 y hora de observación. Después se registran las observaciones en una tabla como la siguiente. Se pone observación, hora de la planificación, demora inevitable, ocioso por otras razones y trabajando. Después se hace el cálculo de porcentajes. Al finalizar, las observaciones se estiman por porcentajes en estudios. Para este ejemplo, después, para realizar las 420 observaciones, se obtuvieron los siguientes resultados. La demora inevitable, que es de 37, nos da un porcentaje de 8.8%. De ocioso por otras causas, que fueron 29 observaciones, y dio de porcentaje un 6.9%. Y trabajando, que fueron 354 observaciones y un porcentaje de 84.3%. Así que en total fueron 420 observaciones.